Buenas tardes, ¿qué tal? Ah, hola, hola, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta actividad del Departamento de Psicosomática con invitados especiales. Está nuestra querida Maridel Cantelli, que es amiga, colega de hace muchos años, somos amigas, y es la presidenta de SAP, con el equipo de cuidados paliativos del Hospital Argerich. Enseguida el doctor Roberto Salzman, miembro del departamento, los va a presentar. Este tema, cuidados paliativos, es un tema sumamente importante y que esperamos que podamos pensar juntos, porque aborda un tema fundamental: cómo acompañar a los pacientes graves, sean terminales o no, pero bueno, cómo acompañarlos en su sufrimiento. Bueno, le doy la palabra al doctor Roberto Salzman. Bueno, voy a presentar a los participantes de la reunión de hoy. Las presentadoras van a ser la licenciada Maridel Cantelli y la licenciada Constancia Varela y la doctora Romina Erlich. La reunión de hoy la llamamos Diálogo entre Maridel Cantelli y equipo de paliativos, con la participación del Departamento de Psicosomática, de la APA. Bueno, una breve currícula de las presentadoras. La licenciada Constancia Varela es trabajadora social, magíster en cuidados paliativos, diplomada en duelo, trabajadora social del equipo de cuidados paliativos de las salas de cardiología, unidad coronaria y cirugía cardiovascular del Hospital Argerich, docente de la materia cuidados paliativos, intervenciones sociales ante enfermedades que amenazan la vida, de la carrera de trabajo social de la UBA. La doctora Romina Paola Erlich es médica de la Universidad de Buenos Aires, especialista universitario de medicina, y de un posgrado interdisciplinario en cuidados paliativos en Flaxo y Programa Argentino de Medicina Paliativa. Es médica de planta de cuidados paliativos del Hospital Argerich, coordinadora del equipo de cuidados paliativos del mismo hospital, médica clínica y médica de cuidados paliativos en consultorio particular. Y por último, la licenciada María Aide Cantelli, profesora mayor universitaria en Ciencias de la Educación de la UBA, licenciada en Psicología, psicóloga clínica de interconsulta en el área de medicina crítica, supervisora del equipo de cuidados paliativos del Hospital Cosme Argerich de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro fundadora del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, presidenta de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, SAP, miembro titular en función didacta también de SAP, y miembro de la Sociedad Latinoamericana, FEPAL, y de la Sociedad Internacional IPA de Psicoanálisis. Bueno, le damos la palabra entonces primero a la licenciada Constancia Varela. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Especialmente un día como hoy, que en este momento se está discutiendo en el Senado la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, así que bueno, es emblemático que nos reunamos hoy a hablar de esto. Bueno, para comenzar, quería remitirnos un poquito a los cambios. Sí, gracias. No hay problema.
a los cambios que en los últimos siglos observamos en relación al modo de enfermar y morir, ¿no? Vemos como esta escena que vemos en la presentación, donde la gente no hace tantos años atrás moría en su casa, rodeada de sus seres queridos, en su cama, donde los niños era una escena de la que participaban, y donde luego también la despedida se producía en los domicilios, donde también participaban los vecinos, ahí vemos un vecino asomándose, donde había ciertos rituales en relación al luto también, que permitían evidenciar que el otro estaba atravesando un momento de dolor, de pérdida, de angustia. Es lo que Philippe Ariès nos llama la muerte domesticada. Para luego, un siglo después, ya en el siglo XX, ver imágenes más parecidas a esto, que quizás son situaciones más extremas, pero que se dan, donde la muerte pasa de estar en las casas a estar básicamente en los hospitales y en las instituciones. Vemos que lo que es el momento que Philippe Ariès llama la muerte prohibida, porque es una muerte que es vergonzosa, que intenta ocultarse, ¿no? Y un poco traigo esto porque en este contexto es donde empiezan a surgir los cuidados paliativos, con el avance de la medicina y el avance tecnológico por la prolongación de la vida, es donde empiezan los cuidados paliativos a tomar forma como un modo de abordaje, sí, un poco como que pone en disputa un modelo biomédico, ¿sí? Un modo de humanización de la medicina que empieza a poner en tensión un modelo más biomédico. Nos dice Philippe Ariès en relación a la modernidad, donde nos encontramos ahora, que es ante una nueva ideología, evitar el malestar y la angustia producidos por la muerte en medio de la felicidad de la vida. La vida debe ser feliz o al menos parecerla. Y en este contexto la muerte no tiene lugar. Entonces, hacia mediados del siglo XX, luego de la década del 60, Cecil Saunders, que ahí la ven, comienza a crear el movimiento hospice, ella trabajaba en un hospital oncológico y empieza como a percibir que los pacientes oncológicos que ya no tienen posibilidad de tratamiento curativo tienen muchas necesidades que no son atendidas por el equipo de salud. Luego, años después, con ya un marco teórico y metodológico, dan forma a lo que son los cuidados paliativos. Y esa imagen que vemos ahí es el primer hospice que se crea, que es el St. Christopher Hospice en Londres, que es creado por ella y que, bueno, es como una institución emblema en los cuidados paliativos. En el 2002, la Organización Mundial de la Salud redefine el concepto de cuidados paliativos, y ya nos empieza a hablar de paciente y familias como parte de la unidad de atención, ¿sí? Paciente, familia y entorno, ¿sí? Donde para los cuidados paliativos el abordaje siempre es con el paciente y con su entorno, su red social más cercana, porque se entiende que el impacto del proceso salud, enfermedad, atención, cuidado no es solamente de la persona que padece la enfermedad, sino que atraviesa todas sus relaciones sociales. Y nos habla de problemas asociados a enfermedades amenazantes para la vida. O sea, acá ya no hablamos de pacientes con cáncer en fin de vida, sino que incluye otro tipo de patologías en otras instancias de la trayectoria de enfermedad, ¿sí? A través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana, ¿sí? Ya estamos hablando no de los momentos del final de la vida, sino en el momento más del diagnóstico, e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Y propone la Organización Mundial de la Salud este modelo, que es el modelo de cuidado continuo, donde los cuidados paliativos empiezan a intervenir desde el momento diagnóstico, en articulación con tratamientos más curativos y con los equipos tratantes, para ir tomando más protagonismo mientras la enfermedad va progresando,
y en el momento, casi teniendo atención exclusiva en el momento de fin de vida y luego durante el duelo. ¿Y por qué los cuidados paliativos pueden aportar desde el momento diagnóstico? Y bueno, porque sabemos que frente a un diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida, la persona ve interrumpido básicamente los proyectos de su vida cotidiana, ¿no? La persona que trabajaba, que se encargaba de las actividades de sus hijos, que participaba de sus actividades sociales y recreativas, poco a poco va atravesando un proceso de desestructuración y medicalización de la vida cotidiana, donde la rutina diaria pasa a ser el hospital, los turnos médicos, los horarios de medicación, y sus vínculos muchas veces empiezan a formar parte también del entorno hospitalario, ¿no? Otros pacientes, otros familiares, empiezan a pasar muchas horas del día dentro del hospital. Pero bueno, cuando hablamos de enfermedades que amenazan la vida o enfermedades crónicas, hablamos de distintas trayectorias de enfermedad, ¿sí? Se comportan de distinta manera y para los equipos de salud es importante poder dar cuenta de ello porque es distinto el tipo de abordaje y los objetivos de intervención, ¿sí? En el cuadro vemos en la línea negra, como un paciente con un diagnóstico oncológico comienza quizás con una capacidad funcional alta, ¿sí? Y durante el tratamiento quizás sigue manteniendo esa capacidad funcional y esa autonomía hasta que en algún momento recae y pierde drásticamente y requiere mayor dependencia, requiere mayor atención de los equipos de salud hasta el momento del fin de vida. Distinto es en enfermedades con alguna falla orgánica, que el paciente ya en el momento diagnóstico tiene su capacidad funcional reducida y va a pasar por distintas intercurrencias, posiblemente con internaciones, que van a hacer que cada vez y progresivamente vaya perdiendo autonomía. Entonces, bueno, para nosotros como equipo de salud es importante conocer cómo van evolucionando para poder plantearnos objetivos de intervención en función a estas trayectorias también. Y lo que nos encontramos actualmente, y un poco en concordancia con los que los cuidados paliativos vienen trabajando en los últimos años, es con un paradigma de la cronicidad, ¿sí? Lo que sabemos es que la mayor causa actual de muerte y discapacidad en el mundo son las enfermedades no transmisibles. Sabemos que el 75% de las personas morirá de una o varias enfermedades crónicas progresivas, con un proceso evolutivo de crisis, con alta necesidad y demanda de atención, que va a implicar decisiones de carácter ético, clínico y con un uso de los servicios sanitarios y sociales elevados. Y lo que sabemos de esto es que menos del 10% de las personas con cáncer acceden a los cuidados paliativos y menos de un 5% de las personas con enfermedades crónicas acceden a los cuidados paliativos. Con lo cual, en los últimos años, dentro de los cuidados paliativos, empezó el abordaje de la atención paliativa, ¿sí? Orientado a las enfermedades crónicas complejas, donde lo que se plantea es, en concordancia un poco con este nuevo escenario epidemiológico, la atención paliativa viene a ser un abordaje complementario a los cuidados paliativos, donde no se trata de la atención de equipos especializados en cuidados paliativos, sino que atraviesa a todos los niveles de salud y a todos los profesionales de la salud, que puedan tener una mirada desde las necesidades multidimensionales del paciente, donde lo que va a guiar la intervención es el grado de sufrimiento de ese paciente y de su familia, y donde va a implicar decisiones de carácter ético y clínico en relación al cuidado y al morir, pero principalmente problematizando el cuidado, teniendo en cuenta que son pacientes que quizás tengan una trayectoria de enfermedad de muchos años y con, como veíamos antes, mayor dependencia y mayor necesidad de atención. Y frente a esto,
lo que sabemos es que cuidar implica emplear recursos sociales, materiales, simbólicos y afectivos. Y en general, ¿sí?, lo que sucede frente a la ausencia de políticas públicas relacionadas al cuidado es que estos recursos caen en manos de la familia, ¿sí? Hay una tendencia hacia la familiarización del cuidado, también desde los equipos de salud, depositando el cuidado exclusivamente casi en la familia, sin tener en cuenta la historia familiar, el deseo de esa familia, la capacidad real de cuidado que tengan, la disponibilidad, y dentro de la familiarización del cuidado, un proceso de feminización, ¿sí? Son las mujeres las que siguen cuidando. Hay una construcción social de que las mujeres son las que mejor cuidan, ¿sí?, basadas en el amor, en el afecto. Bien. Entonces lo que dice Kropotkin es que se dan dos desigualdades en relación al cuidado. Una desigualdad de género y una desigualdad económica. Desigualdad económica porque las clases sociales con mayor posibilidad pueden terciarizar el cuidado, pueden contratar cuidadores y así tener una organización del cuidado un poco más equitativa, ¿no? Pero las clases sociales que quizás no pueden contratar el cuidado privado deben hacerlo las mujeres, principalmente dentro de las escenas familiares, ¿no? Y no solo esto, sino que además muchas mujeres tienen que dejar de trabajar para poder cuidar, con lo cual se ve además relegada a su propia situación económica. Y un condicionante que se pone en juego en este tipo de patologías es que además cuidar con la idea de muerte cercana cambia el escenario de la vida cotidiana, ¿sí? Con lo cual, lo que trae un poco la atención paliativa y también reflexionar desde los equipos de salud el tema del cuidado, como única estrategia de cuidado depositada en la familia. Entonces, bueno, para cerrar, se ve muy chiquito el cuadro, pero para cerrar, un poco es una síntesis de en los últimos años cómo fue algunas transiciones conceptuales en relación a los cuidados paliativos, ¿sí? Ya no hablamos de enfermedad terminal, sino de enfermedades crónicas avanzadas, evolutivas, ¿sí? Ya no hablamos solo de cáncer, sino de enfermedades progresivas con crisis. Ya no hablamos de tratamientos específicos, sino ya no hablamos exclusivamente de cuidados paliativos, sino de atención paliativa, ¿sí? No hablamos tanto de servicios especializados, sino de profesionales capacitados en la detección de necesidades paliativas. Y hablamos de poner en discusión la cuestión del cuidado. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Romina Paola Ehrlich. Bueno, buenas. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy médica del equipo de cuidados paliativos del Hospital Cosme Argerich, actualmente coordinadora también del equipo. El equipo se inició en el año 2010 y nosotros, por una cuestión de recursos, en cuanto a la capacidad, la cantidad de profesionales que somos y el tiempo, en todo esto que comentaba Constanza, en cuanto a la evolución de los cuidados paliativos y lo que implica ya no solo evaluar a los pacientes oncológicos, sino a los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, solo en nuestro equipo, por esta cuestión, solo vemos pacientes oncológicos en la actualidad. Entonces voy a hablar un poquito sobre el paciente oncológico, las intervenciones y la modalidad de atención del equipo. Los cuidados paliativos pueden proveerse a lo largo de todo el tratamiento del cáncer, desde el diagnóstico hasta el final de vida. Inclusive luego del final de vida también lo que hacemos es el seguimiento en duelo. En un principio todo lo que recibíamos
eran pacientes en fin de vida. Actualmente logramos que los oncólogos articulen con nosotros desde el inicio de la enfermedad o cuando tienen el diagnóstico, cuando toman contacto por primera vez con ese paciente. Quienes nos derivan, principalmente los oncólogos, pero puede suceder que nos deriven desde el equipo de cirugía, cuando algún paciente internado le hacen recientemente el diagnóstico o lo captan en el momento de que ya la enfermedad está avanzada. Desde urología también, pacientes con patologías renales, vesicales, pacientes prostáticos, que nosotros muchas veces después articulamos también con oncología, pacientes de ginecología, de clínica médica, porque a veces son pacientes que llegan a clínica por una enfermedad que todavía no tiene un diagnóstico y en el estudio y durante la internación aparece esta patología. Y también nos derivan de otorrino con diagnósticos de cáncer de laringe que aparecen bastantes. ¿Cuál es la modalidad de atención del equipo? Que un poco lo fuimos marcando y tomando como propio desde un lugar como equipo interdisciplinario con una visión integral. Cuando hablamos de un equipo interdisciplinario, hablamos primero de un equipo, que somos un conjunto de individuos organizados, interdependientes, que estamos motivados para lograr un fin común, que actuamos con cohesión, responsabilidad y disciplina. Esta es una definición tomada de Gómez Sancho y colaboradores del Instituto Catalán de Oncología, que están muy ayornados con todo el tema de los cuidados paliativos. Y en cuanto hablamos de interdisciplina, somos una variedad de especialistas de distintas áreas que interactuamos coordinadamente entre nosotras, motivados por un objetivo común. Y tomamos una de las otras, nuestros saberes, y armamos nosotros nuestro propio saber constructivo. Tenemos una visión integral, como hablaba la licenciada Constanza. Nosotros lo que hacemos es trabajar sobre el paciente y la familia o su entorno significativo, porque nos pasa que muchas veces estos pacientes no tienen una familia directa y por ahí están rodeados de amigos, conocidos, vecinos. Entonces, en ese momento, para poder abordar la patología, tenemos que también saber quién lo acompaña y cómo se va a transitar la enfermedad. Y la evaluación que hacemos de este paciente no es solo desde los aspectos físicos, sino tomamos en cuenta lo social, lo espiritual, lo psicológico. Entonces, esa es la manera de abordar, desde un equipo interdisciplinario donde cada una de nosotras con distintos roles podemos interaccionar y tomamos cada una de la otra lo que podemos saber y podemos armar nuestro propio saber, y teniendo en cuenta al paciente, a la familia, quien lo acompañe, no solo desde lo físico, sino en forma integrada al paciente. Y esto es lo que tratamos de explicarle desde la primera entrevista al paciente, que por supuesto en general vienen acompañados, para que entiendan un poco de qué se trata nuestra tarea, porque muchas veces llegan sin saberlo. El equipo de cuidados paliativos del hospital, que se formó a partir del año 2010, actualmente está conformado por 2 médicas, una nutricionista, 2 trabajadoras sociales. Tenemos una supervisión externa mensual a cargo de nuestra querida psicóloga Maribel, que inició la tarea con nosotros desde que empezamos, y tenemos rotantes de distintas disciplinas, nutricionistas, médicos de familia que pueden ser del hospital o que vienen de otros hospitales a rotar. Y las intervenciones que hacemos desde el equipo es de manera ambulatoria, ya sea el paciente que viene por primera vez, que se viene a controlar. En el área de internación muchas veces nos piden las interconsultas, ahí tomamos contacto por primera vez con un paciente. Muchas veces nuestros pacientes se encuentran internados, entonces hacemos el seguimiento. Hacemos seguimientos telefónicos, muchas veces los pacientes saben que nos pueden llamar. Los llamamos también para ver si están, en el caso del tratamiento del dolor, y inician morfina, entonces los contactamos para ver cómo están, cómo se sienten, cómo están en relación a la respuesta al dolor. Y muchas veces también hacemos seguimiento de pacientes que no pueden ya concurrir al hospital y que están en casa y para la familia es difícil. Entonces, bueno, hacemos seguimiento también telefónico de esos pacientes. Solemos hacer recetas de morfina, que tenemos hoy por hoy un sistema que lo tenemos armado en la compu, digitalizado. Después las recetas las dejamos en farmacia. Los pacientes hoy
ya estamos más sistematizados, pueden pasar a retirarlas para facilitarlos. Tenemos un mail del equipo por el cual siempre contestamos de lunes a viernes. Trabajamos también con reuniones familiares, con los pacientes mismos y con la familia. Pautamos reuniones para estrategias justamente de organización del cuidado y poder también ver qué le pasa a la familia en relación a todo lo que está transitando, y luego también hacemos seguimiento de duelo. Bueno, voy a hablar un poquito de los síntomas. Los síntomas que durante la enfermedad aparecen, la frecuencia de los síntomas van a depender del tipo de enfermedad, del grado de extensión y a veces de los síndromes específicos. Los síntomas pueden estar relacionados en general en un inicio, cuando están en tratamiento, a lo oncoespecífico, ya sea pacientes que están con quimioterapia oral o endovenosa, pacientes que están con anticuerpos monoclonales, los pacientes que reciben radioterapia y los pacientes que también reciben cirugías oncológicas. Bueno, por ejemplo, con la radioterapia pueden tener después secuelas en la piel, pueden quedar dolores o zonas sensibilizadas. Las cirugías oncológicas, como para dar un ejemplo, en una paciente con un cáncer de mama, cuando le hacen la mastectomía, que le sacan la mama, que puede ser una cirugía, o puede ser la lesión tumoral, o sea, una tumorectomía, o a veces pueden hacer una cirugía mayor, mastectomía con vaciamiento axilar. Bueno, todo esto repercute no solo desde lo físico, sino desde lo emocional también. Cuando hablamos de síntomas, podemos hablar de dolor, trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, constipación, diarrea, ansiedad, depresión, el delirio, la disnea, que es la falta de aire, el insomnio, debilidad, astenia, anorexia. Y cuando hablaba al principio de los síndromes específicos, uno claro es el de cuando hay avance de la enfermedad, el síndrome de caquexia-anorexia, o cuando hay el paciente está avanzado, viene con pérdida de peso, astenia, dinamia, ansiedad, depresión. Sí, la próxima. En cuanto al dolor, que es uno de los síntomas que uno más le hace ruido y cuando uno ve las estadísticas es el que en mayor parte aparece, la Asociación Internacional de Dolor la redefine en el año 2020 como una experiencia desagradable sensorial y emocional asociada a una lesión tisular real o potencial, o que se describe asociada a esa lesión. Durante, digamos, al momento del diagnóstico aparecen un 20-50%, y cuando el paciente está ya en fases avanzadas es un síntoma que aparece del 70 al 80%. Este dolor puede ser a veces causado por el propio cáncer, puede estar relacionado al tratamiento, como bien lo habíamos mencionado anteriormente, o puede estar relacionado al cáncer también, que puede comprometer estructuras vecinas y puede generar también este dolor. Cuando uno habla de dolor, no solo de dolor, sino de otros síntomas, Cicely Saunders, que fue la fundadora del movimiento Hospice, que Constanza lo mencionó en el año 97, fue la primera en mencionar y hablar del dolor total. ¿Por qué? Porque el dolor total es una experiencia compleja en donde uno en realidad no habla solo del dolor físico, sino habla del dolor desde el punto de vista emocional, social y espiritual. Le duele, a veces muchos pacientes nuestros presentan crisis de dolor y uno cuando se pone a indagar no es solo por progresión de enfermedad, porque hay algo puntual físico que haya pasado, a veces también se relaciona con miedos, con temores, con situaciones que haya vivido en la familia. Todo eso también suma al dolor. Y bueno, un poco lo que quise traer, uno cuando habla de dolor y nosotros categorizamos el dolor, hay escalas para evaluar el dolor, distintos tipos de escalas, pueden haber escalas visuales analógicas. Nosotros lo que hacemos es tratar el dolor según sea dolor leve, moderado o severo. En realidad, en un principio, uno utilizaba los opioides fuertes para el dolor severo, pero ya hace un tiempo se describe también que se pueden utilizar para el dolor moderado. Dentro de los opioides fuertes, comento para un poco que estemos al tanto de esto, está la morfina, la oxicodona, la metadona, hidromorfona y fentanilo. Nosotros en el hospital tenemos la suerte de tener morfina en ampollas y en preparados magistrales. Y ya hace un tiempo, no tanto, tuvimos la suerte de poder contar también con metadona.
También, aparte de para el dolor, se usa también la morfina para la disnea, para la sensación de falta de aire, que ayuda bastante a mejorar esa sensación. Bueno, la morfina, la presentación que hay es comprimidos, ampollas, hay supositorios, los preparados magistrales que pueden ser en solución o un jarabe, y eso los médicos podemos armar el preparado magistral según nosotros lo consideremos, y hay gel. En cuanto a los efectos adversos de la morfina, que son importantes a tener en cuenta, son las náuseas y los vómitos que aparecen en los primeros días, y nosotros siempre le explicamos al paciente que pasada la semana esto desaparece, al igual que la somnolencia y la constipación, que sí es lo que no desaparece y siempre la tenemos que tratar, y siempre le explicamos y le damos laxante. También puede aparecer neurotoxicidad. Otros efectos adversos puede dar mareos, prurito, miosis, hipotensión, depresión, retención urinaria, y algo que es característico, que muchas veces los pacientes lo describen, es la boca seca, que les da sequedad. Entonces siempre les decimos que pueden algún chicle, algún caramelo ácido. Y bueno, un poquito cuando uno habla de morfina, uno habla de los mitos. Los pacientes ahora hay menos de todo esto, muchos menos fantasmas que antes, pero sí sigue escuchando, inclusive hay colegas que también tienen como cierta reticencia al tratamiento con la morfina, porque lo que surge es que produce adicción, que puede acelerar la muerte. Si uno le da morfina después, ¿qué le queda? Bueno, sí causa depresión respiratoria. Y nosotros lo que les explicamos es que la morfina utilizada para el dolor se titula, se usa, no genera adicción, no va a acelerar la muerte, que uno puede ir sumando de a poquito y puede ir estabilizando, inclusive a veces puede haber pacientes que le bajamos la dosis, depende en qué momento. Así que bueno. Y para resumir un poquitito, vamos a hablar un poquito de los objetivos de la intervención de acuerdo a la trayectoria de la enfermedad. Durante el diagnóstico y el tratamiento, lo que nosotros hacemos, el objetivo es evaluar que hayan recibido en forma correcta la información, tanto el paciente como la familia, evaluar la capacidad cuidadora de la familia, cómo está organizada, qué potencialidad tiene, cómo se puede orientar, facilitar también los recursos que cuenta en la comunidad, ofrecer un espacio también donde puedan expresar lo que les pasa, evaluar los síntomas también relacionados a la enfermedad y al tratamiento. Y cuando hay progresión de enfermedad, lo que tratamos, los objetivos es permitir que seguir expresando esos sentimientos, cooperar entre nosotros y que haya un soporte entre los miembros de la familia, aportar todos aquellos elementos que capaciten al enfermo y a la familia a adaptarse a las nuevas circunstancias, prevenir la claudicación familiar, porque muchas veces trabajando sobre el cuidado de la organización, que ya se viene trabajando previamente, uno justamente lo que evita es que la capacidad cuidadora de una sola persona no recaiga en una sola persona, y evitar eso que es la claudicación familiar. Y muchas veces hay estructuras en donde justamente por claudicación familiar se requiere de internación del paciente. Y hablar un poco de tomar decisiones y poder planificar medidas anticipadas, saber conociendo bien al paciente, saber bien qué decisiones puede llegar a tomar, qué medidas quiere anticipar. Y en cuanto al duelo, facilitar la expresión de emociones y sentimientos y pensamientos, hablar sobre todas las circunstancias donde se produjo la muerte y el proceso de la enfermedad, ofrecer posibilidad de nuevas consultas e informar sobre la evolución del duelo. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Ehrlich. Ahora vamos a escuchar a la licenciada María Aide Cantelli. A ver, ¿está bien así? ¿Se escucha? Bueno. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer muy especialmente al Departamento de Psicosomática de APA de habernos invitado y habernos permitido que se pueda empezar a transmitir en estos ámbitos un trabajo que se hace generalmente en muchas instituciones de nuestra salud pública y nuestra salud privada también, de prestaciones privadas,
pero que pocas veces en nuestros ámbitos como psicoanalistas tenemos la oportunidad de poder discutir alguno de estos temas. Guillermo, ¿pueden pasar la primera? Yo también quería presentar un antecedente en esta participación, que en realidad llegó al equipo de cuidados paliativos del Argerich ya hace más de 10 años, creo que vamos por los 12, como miembro del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva tiene un comité de bioética creado hace 30 años. La sociedad tiene 50 años, los intensivistas están agrupados en esa sociedad hace 50 años y hace 30 que se creó el Comité de Bioética con temas que en la sociedad en ese momento eran como puntos de urgencia. Eutanasia, todavía estamos a punto de discutir la forma de legalizar esto, final de la vida, pero sobre todo, ¿qué participación el equipo de salud tiene frente a estos temas? ¿Cuándo realmente se puede aprobar la limitación de los recursos terapéuticos y cuándo puede haber consenso en el equipo de salud para que esos recursos sean un acuerdo entre todos los integrantes de un equipo? Pasamos a la siguiente. La preocupación esencial en las instituciones psicoanalíticas es que desde hace muchos años los psicoanalistas nos fuimos alejando de lugares claves. Por ejemplo, de la docencia universitaria, abandonamos lugares estratégicos en la formación de los psicólogos y de otros miembros de otros profesionales y sobre todo nos alejamos mucho del ámbito hospitalario. El ámbito hospitalario está dominado generalmente por servicios de salud mental. Es cierto que esto existe, pero muy pocos servicios de salud mental van a prestar atención a este tipo de equipos que yo estoy mencionando, el ámbito de la terapia intensiva o el ámbito de los cuidados paliativos. Pasamos a la siguiente. Los psicólogos generalmente, ¿por qué se los convoca? O a los psicoanalistas. Porque sabemos que es muy importante plantearnos la atención psicológica de los moribundos y del contexto sociofamiliar del moribundo. Pero no se insiste lo suficiente sobre la necesidad de trabajar en equipo. Y de trabajar en equipo de una manera constante y no fortuita. Pasamos a la siguiente. Recién cuando Romina mencionaba cómo está integrado el equipo, quiero refrescar esto porque es muy importante. Este equipo es realmente interdisciplinario y en el momento en que yo me integré como supervisora teníamos también la oportunidad de que las enfermeras de terapia intensiva vinieran a nuestras reuniones, a nuestras supervisiones, donde realmente teníamos la representación ampliada de casi todos los profesionales que pueden seguir a un paciente que está en cuidados paliativos. Yo elegí una reflexión que los psicoanalistas dominamos, que ya Freud en El malestar en la cultura menciona. Desde 3 lados amenaza el sufrimiento. Desde el cuerpo propio, que no puede prescindir del dolor y la angustia como señal de alarma. Desde el mundo exterior, que puede abrir su furia sobre nosotros con fuerzas despiadadas y destructoras. Y sobre todo los vínculos con otros seres humanos. Quise traer esto porque es un escrito de tantos años y sin embargo con una vigencia cotidiana que es una orientación para los psicoanalistas para ver en qué lugar posicionarnos. Vamos a la siguiente. ¿Cómo podemos prestar realmente trabajo psicológico en relación a la muerte y al duelo? Cuando a los psicólogos se los convoca, generalmente se los reconoce como especialistas que conocen de las etapas del desarrollo, de cómo funciona la personalidad, que tienen métodos para ayudar a personas que sufren, que pueden atender a moribundos, que pueden acompañar a familiares que estén afectados. Pero también es cierto que desde nuestros ámbitos, desde la formación de nuestra especialidad, los psicólogos no se sienten generalmente convocados. Piensan que no están suficientemente preparados y que no van a resistir una situación extrema de estar en un lugar donde la muerte es una opción frecuente o continua y sobre todo
no creen que les hayan enseñado en la facultad ni en la formación inmediata darle los recursos necesarios para salir medianamente airosos de esta situación, no solo en lo personal, sino en lo que le ofrecemos para asesorar a los equipos. Entonces, estoy hablando de un doble juego, que la sociedad a veces no sabe cómo convocar y que los convocados muchas veces no se sienten capacitados para acudir. Si nosotros nos vamos a los protagonistas que tienen que ver con este circuito que hoy nos convoca, que es cuidados paliativos, tanto Connie como Romina han mencionado que nuestro trabajo está destinado a 3 ámbitos. El paciente terminal es uno, ya las chicas mencionaron bastantes características de cómo es un paciente terminal, pero lo que yo observé, y hacemos mucho hincapié en las supervisiones, es que el paciente acude a cuidados paliativos en un altísimo porcentaje sin saber por qué viene, porque nadie le quiere poner nombre, ni a lo que tiene, ni a la derivación por qué se justifica. Entonces, aunque en nuestro gabinete hay un cartel que dice cuidados paliativos, el paciente dice, vengo porque me mandó el doctor. Y el doctor me dijo que acá me pueden ayudar. Pero la primera encuentro es quién va a decirle qué significa cuidados paliativos y quién le va a decir que de la terapia tradicional que veníase practicándole, ahora vamos a pasar a otro modelo de tratamientos. Agravado por esto es que las familias tampoco saben qué significan los cuidados paliativos. Y como decía Romina recién, las familias son las que están hasta el último momento, y nosotros trabajamos en un hospital, el Hospital Argerich, que no necesito describirlo porque en Buenos Aires es muy conocido y muy reconocido, como un hospital escuela realmente, pero el altísimo porcentaje de las personas que acuden a atenderse al hospital carecen de los recursos necesarios para sostener tratamientos que, si no estuviera la presencia pública o del Estado, es muy difícil de poder ofrecerles esta prestación. En el caso de Connie, que trabaja en servicio social, es descomunal el esfuerzo que un miembro del servicio social hace para poder articular, conseguir los recursos, tener la posibilidad de acceder a los medicamentos, y sobre todo tenemos múltiples casos, donde la ayuda va desde tener que pagarle el colectivo al familiar para que pueda venir a darle la cena porque el paciente no puede sostener los cubiertos para poder comer por sí mismo y necesitamos que alguien venga por lo menos una vez al día a poder colaborar por la escasez de recursos que se tienen dentro del hospital. Cuando pasamos a ver todo esto, yo voy a privilegiar la próxima diapositiva, donde para mí desde el primer momento y hoy en día, post pandemia o en el medio de la salida de la pandemia, lo tengo todavía mucho más afianzado, es que el verdadero recurso de nuestra asistencia, con toda la posibilidad que tenemos desde el ámbito de la salud mental, deberíamos privilegiar el poder ayudar al equipo tratante. El equipo tratante es generalmente el que está en la trinchera, el que recibe una demanda excesiva por parte de la familia que muchas veces supera la demanda del paciente, que abrumado por su situación dolorosa o por su situación de incomprensión que le ha pasado, no puede procesar adecuadamente y la familia se transforma en un objeto demandante, asfixiante a veces para los equipos que los tratan. En la pandemia, la sociedad pareció entender que el equipo de salud tenía una función imprescindible, sobre todo porque de nuestro contacto diario pasamos al aislamiento. Los únicos que no salieron de la trinchera fueron el equipo de salud. Para el equipo de salud no hubo posibilidad de abstenerse de estar junto al enfermo. Entonces, para mí, el lugar en ese momento de quienes apoyamos a los equipos de salud es privilegiar con distintas estrategias, porque nos encontramos con que el abandono
de la especialidad, el abandono de su profesión ha sido tan alto, pero sobre todo hemos tenido casos excesivos de gente que ha enfermado y de gente que ha muerto, formando parte de los equipos tratantes. Entonces yo creo que como sociedad tenemos un desafío muy, muy importante de estar cerca para ver en qué podemos sostener a personas que que necesitan seguir trabajando en esto y que sin embargo, aún en los países más desarrollados, no hubo la capacidad de retenerlos junto al enfermo y junto a la institución. Seguimos, Guillermo. Quiero sintetizar, para no irnos del tiempo que teníamos cada una frase que es: desde el ámbito de la salud mental, consideramos que una buena calidad de vida para lo que le resta al paciente es cuando se reduce al mínimo los sufrimientos mentales, permitiendo el mantenimiento de las relaciones interpersonales y la participación lúcida de todas las partes. Colaborar para no hacerse cargo de la situación e invadiendo la tarea médica. Esto es muy importante porque los psicoanalistas, en general, a veces tenemos problemas de territorio y es muy necesario que no perdamos aquella posibilidad de haber avanzado sobre determinado territorio para poder acompañar y mejorar la calidad de atención, por entrar en competencia con ámbitos que por ahí no nos pertenecen, pero que necesitamos imperiosamente integrarnos. ¿Tenemos otra, Guillermo? Bueno, última reflexión sobre los paliativos. Philippe Ariet, que Connie ha mostrado las distintas formas del morir en su obra Muerte en Occidente, hace 4 preguntas para la sociedad que son muy importantes. ¿Cómo nos conviene morir? ¿Ignorantes de nuestro fin como niños engañados? ¿Nos conviene morir como un perro dolorido? ¿Nos conviene morir sumidos en la desesperación? ¿Nos conviene morir siendo objeto de tratamientos indeseados? Todas estas preguntas son preguntas que nos atraviesan permanentemente desde la bioética, pero sobre todo se ponen en juego y en desarrollo en los equipos de cuidados paliativos. ¿Tenemos alguna más? Bueno, entonces, ¿dónde podemos centrar nosotros la tarea psicológica? En primer lugar, trabajando con la comunicación. A nosotros nos ha pasado en el equipo muchas veces que los pacientes llegan a cuidados paliativos y van siendo abandonados por su entorno, y además que no se cuenta con los recursos de cómo hacer desde la institución el seguimiento de estos familiares, porque no pueden acudir a atenderse, sabemos que los están acompañando en la casa. Bueno, fuimos instrumentando distintas formas de saber cómo continuábamos en contacto con los allegados, y la tarea ha sido ímproba, porque acá en ese sentido se han buscado recursos y se ha buscado toda una red social para que en muchos casos algunos de estos pacientes pudieran tener la muerte digna que pensamos nosotros que había que otorgarle. Bueno, dejamos acá para ver si existe alguna pregunta. Bueno, la verdad que la felicito por la excelente presentación y por la excelente labor que realizan. Realmente es un tema que habría que trabajarlo más, compartirlo, formarse en los institutos de psicoanálisis, porque como decías, Maridel, es poco frecuente, y además cómo manejar los territorios también. Eso me parece que es muy importante para no generar competencias que desgastan y que no aportan ni a los profesionales ni a los pacientes. Digamos que los cuidados paliativos, yo sé que sirven no solamente en los hospitales, sino también en privado, ¿no? Y quería preguntarles, porque bueno, recuerdo de un trabajo que hice hace muchos años de una paciente con cáncer terminal, y que trabajé con otro colega intentando que ella se pudiera despedir de su familia, y también su familia, sus hijos y el marido, despedirse de ella. Cosa que fue difícil, muy difícil.
Y también otra situación, porque esto de cómo hablar, cómo despedirse me parece también fundamental. Justo hace poco me contaron de el papá del novio de una paciente que en otro país que con cáncer terminal, con muchos dolores, que pidió una muerte asistida en un país donde se permite. Y entonces el hijo fue la última semana a estar con él, sabiendo de que eran los últimos días, pero no pudieron conversar nada, solamente lo estaba acompañando. Entonces, quisiera preguntarles cómo abordan ustedes este tema. Tanto Connie como Romy son expertas en este tipo de ejemplos porque es bastante frecuente que el paciente no se pueda comunicar y entonces, Connie, me gustaría que contaras la experiencia. Ni la familia. Sí, Perdón. para poder llegar a ese nivel de intervención, ¿no? Donde uno propicia la despedida, es fundamental el vínculo que uno establece con la persona y con la familia. Por eso hablábamos esto de conocer a la unidad de atención desde el inicio de la enfermedad o desde el tratamiento, para bueno, llegar a esa instancia con un vínculo que nos permita abordar esto, porque es de una intimidad absoluta poder hablar del fin de vida y de la muerte. Nos ha pasado muchas veces que se han dado situaciones dentro del consultorio donde madre e hija se pueden decir cosas que quizás no se pueden decir en otro ámbito, porque hay un marco que cuida, ¿no? Que es el equipo, que es el lugar, ¿no? Nos ha pasado hace muy poco de una mamá que pudo poner por escrito lo que quería para sus hijos cuando ella muriera. Pero bueno, no es tampoco que sucede siempre y no es tampoco a lo que siempre aspiramos, porque depende de cada persona y de cada unidad de atención. Como vos decís, hay familias o hay personas que no pueden despedirse y también eso lo respetamos el derecho a no querer hablar de su enfermedad o no querer tener información sobre su enfermedad. Por eso es importante poder tomarnos el tiempo de conocer a cada situación en particular. Hay personas que no quieren saber y delegan todo en otra persona o en la familia, y eso se respeta absolutamente. No sé si algo más querés. Nos pasa, por eso, cuando conocemos al paciente de la familia, nos pasa que muchas veces nos derivan o vienen más en la sala, no digan, no vayan, y como que están temerosos sobre todo de la familia. ¿Qué vamos a decir? Nosotros, con el tiempo y trabajando en equipo, esta modalidad realmente interdisciplinaria, nos conocemos entre nosotras y sabemos cuando vamos a abordar al paciente y quien esté, podemos captar y darnos cuenta qué es lo que hay que decirle y hasta dónde quiere saber. Es terrible cómo cómo puede ir percibiendo eso, la escucha, ¿no? Desde verlo, desde hacerle pequeñas preguntas, porque hay que tener mucho cuidado cómo uno se dirige, desde los movimientos que hace, lo que podemos decir, y nos pasa también cuando vamos a la sala, tenés ganas de hablar, o a veces pasa que el paciente viene y no tiene ganas de hablar. Hay pacientes que con el tiempo los vamos conociendo y van hablando poco y el que habla es el que lo acompaña y bueno, y es el tiempo y el vínculo que vamos armando en el equipo, cómo nos permite trabajar todo esto y de a poco ir armando toda esta situación de despedidas o de reparar vínculos inclusive, porque nos ha pasado. Con Connie nos pasó durante muchos viernes de recibir una familia, ella tenía cáncer de mama con su marido y sus 2 hijos, cada uno tenía una personalidad totalmente distinta, se peleaban, quedábamos agotadas las dos porque parecía que hacían terapia con nosotras y realmente nos pedían volver y todos los viernes durante mucho tiempo. Y bueno, fue un poco este trabajo que hacemos, yo creo que es la comunicación y el vínculo lo que favorece a que esto se vaya dando. También depende de cada paciente, de cada familia, con qué recursos cuenta, pero es importante el tema de la comunicación y el vínculo y la confianza en el equipo. Eso. Muchas gracias, Ruth. Ahí.
Bueno, buenas tardes, soy Ruth Diakovetsky. Yo recibo las preguntas de Facebook. Por ahora no hay más que saludos y felicitaciones. Así que para los Bueno. que nos miran, pueden preguntar lo que quieran. Bueno, entonces voy a aprovechar yo para robarles algunos minutos. Realmente les agradezco y es un tema angustiante, un tema que seguramente nos implica a todos. Me imagino, Maridel, bueno, lo que has trabajado, como vos lo pusiste en tu exposición con el equipo de médicos que asisten, ¿no? Y de multidisciplinario, como vos decías también de las enfermeras. Yo una pregunta que les quería hacer, dos, pero bueno, vamos a empezar por la primera. En un viaje que hice hace poco, justo me tocó, en un viaje en avión, vi una película, una coproducción chino-americana que se llama Despedida, Farewell, me imagino que la conocen, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque, bueno, es una familia, una mujer que va a morir en China y tiene, bueno, uno de los miembros de su familia se había mudado a Estados Unidos y cuando le avisan, bueno, vuelven a ver a la abuela, ¿no? Y me pareció muy interesante una discusión que hay en un momento, bueno, muchas cosas interesantes tiene la película, entre los que vivían en Estados Unidos, que le dicen, ¿cómo no le dijeron? ¿No? Hay que decirle todo lo que tiene, ¿no? Y los chinos decían, los que vivían en China, no, nosotros estamos con la abuela y la abuela está con nosotros y la acompañamos, pero para que se sienta que sigue en la familia y sigue siendo parte de la familia, no la moribunda o cosas así, ¿no? Bueno, esta era una de las preguntas, ¿no? La otra es si ustedes han visto algún cambio entre, por ejemplo, creo que usted había hablado de las personas que de alguna manera tienen una familia y las que viven solas y tienen que recurrir a vecinos, amigos, que me parece que es muy importante, esto no es original mío, ya lo han dicho otros también, entre los que van a morir, y que además la muerte, como dice Freud, no tiene representación en lo inconsciente, de manera que, bueno, la llenamos según seamos religiosos o no, bueno, con distintas lagunas, ¿no? Porque en realidad no tenemos esa representación. Pero una diferencia muy grande entre el que va a morir pero siente que va a ser recordado y el que va a morir y siente... Yo en esto nunca dejo de recordar el tercer acto de la ópera La Traviata, ¿no? Que es tan interesante en ese sentido porque Violeta está sola, ¿no? Abandonada, el médico le miente, le dice no pasa nada, ¿no? Y ella, que no le cree al médico, bueno, canta la famosa aria esa, Adiós, sueños del pasado, ¿no? Donde dice, en mi tumba no va a haber ni cruz, ni flores, ni lágrimas, nadie se va a acordar, ¿no? Y después cuando viene el amado, cuando la visita Alfredo, en fin, vamos a... ¿no? Ella primero tiene un momento maníaco donde cree que, bueno, ahora ya está, ya se va a curar, después se da cuenta que va a morir, pero cuando se da cuenta que va a morir le da en algunas un medallón o una camelia a Alfredo y le dice, para que recuerdes nuestros momentos vividos. Y después le da un retrato, creo que al padre de Alfredo, le da un retrato para que la recuerde. Y después le dice algo así como, para que si conoces una joven púdica, te cases con ella y le cuentes nuestra historia y le digas que entre los ángeles va a haber alguien que los acompaña. Y después muere tranquila, ¿no? Después de eso. Y me pareció muy significativo con esto de tener quien lo recuerde, como si fuera no estar tan muerto. Bueno, muchas gracias. Una cosita en este sentido, recuerdo mi primer trabajo como psicoanalista fue en el Hospital Israelita con Ricardo Abenburg, en el equipo de interconsulta médico hospitalaria. Y me acuerdo que me tocó asistir a una paciente terminal, pero que me pidió que fuera porque estaba alucinando. Cuando escuché las alucinaciones, resulta que ella
tenía conciencia que estaba por morir y ella alucinaba, fíjense qué interesante, nunca me lo olvidé, con que al día siguiente iba a aparecer en los titulares de los diarios que había fallecido en Argentina la que había sido la primera bailarina del Bolshoi. Es decir, que ella, cuando empezó el tema de la Unión Soviética, se escapó, se vino a Argentina, pero nadie la conocía. Es decir, entonces tiene que ver con esto que vos decías. Bueno, Sí, yo Sí, Ruth, quería, había dos. perdón, ¿Quieren no, quería responder ahora? contestarte algo, Roberto, porque nosotros hemos tenido un caso muy particular, las chicas lo recordarán, que en esto de respetar las culturas frente a la muerte, ¿no? Y tuvimos el caso hace unos años, ya era 5 años o 6, de una paciente de Perú que ante la gravedad de su enfermedad fue derivada a la Argentina como una opción que era donde mejor podía ser atendida por los recursos que tenía. Y inmediatamente que ingresó a paliativos fue como apadrinada por alguno de los miembros de nuestro equipo para que la acompañaran hasta el final, porque las necesidades, y el tema es que el deseo era volver a morir a su lugar de origen, que estaba pegado al Cusco, ¿no? Era una aldea pequeña pegada al Cusco. La movida que se hizo y la conciencia que tomó el equipo, porque si entraba en un estado de gravedad severa e irreversible, no puede subir a un avión. Por supuesto, por tierra no podía volver. Por supuesto, sola no podía viajar. Y por supuesto también no había recursos económicos para pagar un avión para una persona, un acompañante. Se armó una estrategia que se convocó a la embajada de su país. La comunidad de nuestro país ayudó muchísimo, la comunidad peruana, se armaron formas de recaudar recursos y demás, y se respetó por sobre todo la voluntad de morir en familia. La enfermera de nuestro equipo, que era la que la seguía hasta el final, armó con ella una estrategia de comunicación para saber que teníamos la garantía de que había llegado, de que estaba con su familia, y bueno, hasta el momento que se cortó la comunicación y sabíamos lo que había sucedido. Yo digo esto porque la posibilidad de escuchar la última voluntad, cuando esa voluntad parece imposible de cumplir, pero la satisfacción que le queda al equipo, en estos casos los equipos de cuidados paliativos, es que por lo menos una vez sienten que se pudo cumplir el deseo final, ¿no? Y digo que esto es como muy importante por las culturas. Nosotros atendemos muchos pacientes de países limítrofes que tienen un rito cultural totalmente distinto frente a la muerte, inclusive con respecto a los argentinos. El tema de volver a ser enterrados en su tierra es un tema clave, por ejemplo, para Paraguay, y nosotros atendemos un alto porcentaje de población paraguaya que quiere volver la garantía de ser enterrado de nuevo en su tierra. Bueno, les voy a leer algunas preguntas que han aparecido. Bueno, primero Beatriz Mónaco de nuestro equipo felicita a las expositoras por este trabajo que realizan y por la claridad con que transmiten su tarea. Viviana Cufre dice: muchas gracias, muy claros los conceptos. Soy psicóloga, estoy iniciando mi trabajo en el equipo de paliativos de la Fundación Solatium en Chipoleti, Río Negro. ¿Alguna bibliografía que puedan recomendarme? ¿Hay alguna forma de generar link o algo? Sí, bueno, Viviana, mandanos tu mail, podés escribirlo acá y te pasamos bibliografía. Irina Lurs dice: buenas tardes. ¿Cómo trabajar con el enojo de la familia? El cuidador lidia con su dolor, pero también con el cansancio, los gastos, el cuidado de su propia familia, etc. Y leo una más, si quieren, así. Nicolás Fred dice: felicitaciones a todo el equipo, muchas gracias por la información. Yo tengo un amigo de mi suegro que está en tratamiento.
Es un hombre muy sufrido por su historia de vida. Tuve la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones. ¿Cómo puedo ayudar desde mi parte? Es decir, comenzó a entrar en depresión por la manera en que comenta. ¿Por qué a mí? Bueno, sí pregunta. Ahí, Connie, la primera parte, vos, Romy, la primera parte. Sí, lo que decía la compañera de la pregunta, el trabajo de la familia, o sea, el trabajo que tiene la familia, por eso para mí es fundamental problematizar el cuidado, porque el trabajo que tiene la familia frente a una persona, un integrante con una enfermedad avanzada es, como ella bien lo describía ahí, descomunal. Debe ocuparse del cuidado físico, del cuidado emocional, de conseguir los turnos, de gestionar la medicación, de recibir el sufrimiento del paciente, de cuidar a otros miembros de la familia que necesitan cuidado, mantener la organización familiar, llevar los chicos a la escuela, seguir. El enojo es una de las emociones que aparecen múltiples emociones a lo largo del seguimiento. Por eso nosotros a la familia le damos un espacio particular de intervención, o sea, cuando Romina hablaba de reuniones familiares, en general los pacientes en la mayoría de los casos vienen acompañados y ahí nos permite ir conociéndolos y nos vamos planteando objetivos para lo que en situaciones particulares citamos a entrevistas familiares, solamente a la familia, obviamente con consentimiento del paciente, sabiendo que nos vamos a juntar, donde se abordan situaciones específicas. Si vemos a un familiar muy enojado por lo que sucede, le damos un espacio de intervención donde se habla de esto, donde problematizamos un poco con qué tiene que ver el enojo, que en general tiene que ver con el cansancio, con el agotamiento, con la bronca que te da que se muera un familiar, la impotencia, bueno. Pero básicamente es la escucha y validar todo lo que sucede. Romy, por ahí la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para ayudar un poco a quien se deprime en la parte final? Sí, cuando es escuchar al paciente y también darle lugar, esto que decía cuando dice ¿por qué a mí? Los pacientes se hacen múltiples preguntas y pasan por también distintas fases o estadios, entonces un poco es acompañarlos, escucharlos, poder solo escuchar y que nos transmita eso, es mucho para el paciente y tal vez a veces saber escucharlo y que no haya una respuesta, darle ese lugar y esto, como dice Connie, validar ese enojo, acompañarlo o remarcarle otros puntos en donde pueda apoyarse o ver y bueno, también es difícil para el paciente que va perdiendo esas capacidades, esa autonomía que tenía, es difícil y duro para todos, entonces es ir acompañándolo, pero bueno, por eso el abordaje no es solo hacia el paciente, sino también el paciente y quien lo está cuidando. Por ahí esta persona que lo escucha o que va a verlo por primera vez y lo ve así y escucha y tiene esta escucha y esta percepción que es real. Pero bueno, hay que ir acompañando. Por eso es esto que nosotros traemos, el trabajo en equipo, el trabajo con el paciente y quien lo esté cuidando. Y bueno, y que no es de un día. Eso es importante desde un inicio, ir conociendo todo esto para poder ir trabajando, y porque cada paciente y cada familia son diferentes y nosotros también aprendemos de esto y vamos revalidando nuestras creencias y nuestras ideas. Un comentario muy breve que es que tanto en la formación médica como en la formación de otras especialidades que están ligadas a la atención de los enfermos, no hay ninguna materia que prepare al profesional para la comunicación. Entonces, una de nuestras misiones es poder trabajar con los equipos diciendo que esas habilidades se pueden aprender y que realmente la disposición para comunicarnos mejor tiene que estar entre nuestras premisas, porque realmente la habilidad de comunicación mejora esto. También a veces la información, como es el caso de conocer las etapas del duelo. Y sabemos que entre estos pacientes oncológicos, sobre todo, cuando se enteran de su diagnóstico, la primera emoción que aparece es el enojo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y luego empieza recién el proceso de evaluación y de posibilidad de negociación.
pero hay que conocer que esas etapas del duelo las observamos generalmente casi siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Hay algo más? ¿No? No hay más preguntas, solo hay 2 direcciones de mail a quienes enviarles Bien. bibliografía. Sí, las vamos a... Te las Sí, mando. y agradecimientos, ¿no? Bueno, yo yo pensaba que también para Adelante. la muerte es importante, yo pensaba, cuando vos relatabas lo de la Traviata, ¿qué pasa cuando un paciente está solo y siente que no tiene a nadie, además, y no puede compartir con nadie? ¿Y qué pasa cuando hay una familia? Aunque la familia no sea, a veces, esté desesperada, esté enojada. Y pensaba que es como en la vida, ¿no? Una cosa es, uno recibe pacientes que sienten que no tienen para quién vivir, ni para sí mismos, y en la muerte debe pasar algo así. No tienen para quién, no queda nada después. En cambio, el que siente, no sé, ustedes notarán quizás mejor, que el que siente que, bueno, tiene alguna trascendencia, quizás está como más aliviado, ¿no? Y una cosa que también, bueno, me parece muy importante de lo que han dicho, es esto que, bueno, las tres me parece que lo han mencionado, de que cada paciente es único, ¿no? Y poder escucharlo, comunicarse, saber e incluso darse cuenta cuánto quiere saber cada paciente, ¿no? ¿No? De su derrotero, de su enfermedad, de lo que le puede pasar, y que me imagino que ustedes habrán encontrado con pacientes que no quieren saber nada, hasta lo que quieren todos los detalles, hasta del último estudio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, ha sido muy importante. No conocían.